prioritariamente. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Tiene el uso de la palabra el congresista Richard Arce en representación del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Solicitándole a la representación nacional, voy a ceder 5 minutos al congresista Quintanilla y 5 minutos de mi tiempo al congresista Damer, si me permite, como tomar la palabra de la bancada de Nuevo Perú. Le voy a agradecer, presidente. Haciendo una excepción, y si ningún congresista se opone, entonces tiene el uso de la palabra por 5 minutos en representación de Nuevo Perú, el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Saludando la presencia del presidente del Consejo de Ministros, el congresista César Villanueva y los ministros que lo acompañan. Señor presidente, pido autorización para pasar unas 4 diapositivas. Autorización dada. Señor presidente, lo primero que tenemos que decir nosotros es de que el fenómeno del niño costero era una cuestión absolutamente predecible. Va a ocurrir en algún momento y va a volver a ocurrir en el futuro. Así como en la sierra van a haber, digamos, heladas, granizadas, inundaciones, o lo mismo va a ocurrir en la selva con los llamados friajes. Señor presidente, este fenómeno del niño costero ocurrió entre enero y marzo del 2016, con un saldo bastante trágico, oficialmente, señor presidente, de 101 fallecidos, 140.000 damnificados, 940.000 afectados, 157.000 viviendas dañadas, 159 puentes colgantes colapsados y alrededor de 1.900 kilómetros de carreteras destruidas. Posteriormente, señor presidente, en abril del 2017 se crea la Autoridad para la Reconstrucción, de acuerdo a la ley 30.556, y ahí también se amplió una asignación presupuestal. Ahora tenemos un plan de reconstrucción con cambios. Señor presidente, en la siguiente diapositiva apreciamos que se ha aprobado destinar 26.000 millones para ser ejecutados en 3 años para reconstruir el norte del país. 19.000 millones en infraestructura, 5.000 millones para prevenir desastres en el futuro y 450 millones para fortalecer capacidades institucionales para enfrentar estos casos. En la siguiente, señor presidente, podemos ver cómo en el papel hasta la fecha se habrían asignado 1.300 millones para el 2018. Inicialmente se asignaron en el presupuesto 7.000 millones y para 19 y el año 20, 18.000 millones, señor presidente. ¿Cuál ha sido, digamos, en lo que va de este año, señor presidente? Esos 7.000 millones estaban, 3.000 millones venían del Fondo de Estabilización que tenemos en el país, que también es un fondo para contingencias. También había 2.000 millones en emisión de bonos, y aquí surge una pregunta, señor presidente. ¿Se han emitido estos bonos y se han colocado en el mercado interno? Estos bonos que reportan que están comprometidos a pagar el 6% de interés anual, ¿a quién están beneficiando cuando no se ha reconstruido realmente el norte? Señor presidente, en la siguiente, vamos a ver, para ahorrar el tiempo, en la otra siguiente, que para este año, señor presidente, de enero a la fecha, inicialmente se asignaron 7.000 millones como presupuesto, luego se redujo a 5.000 millones, reconociendo los límites que tiene nuestro Estado para ejecutar. Pero lo cierto, señor presidente, que de enero a la fecha solo se han ejecutado 320 millones de nuevos soles, el 6.4%, señor presidente, y estamos ya en septiembre, en el 9º mes del año. Señor presidente, ¿esto qué refleja? Refleja que nuestro Estado no tiene la capacidad de enfrentar situaciones de emergencia como lo que hemos vivido en el norte. Y eso tiene su origen, señor presidente, en la existencia de la Constitución política vigente en la actualidad, por 2 razones centrales, señor presidente. En esta Constitución del 93, y aquí tienen que respondernos la bancada mayoritaria de Fuerza Popular,
No existe la palabra planificación, señor presidente. Y todos sabemos, señor presidente, desde el más humilde hogar, para poder adquirir una motocicleta o un vehículo o una casa, tiene que planificar, señor presidente, cómo comprarla. Una empresa para construir un edificio también tiene que planificar cómo va a financiarlo. Y el país, señor presidente, no tiene un sistema de planificación. Eso tiene que ser corregido. Eso tienen que respondernos, señor presidente, quienes aprobaron en forma prepotente esta Constitución de 1993. Y la otra razón, señor presidente, y aquí quiero ver en la siguiente diapositiva cómo la función contralora. Señor congresista, en vista que está usted utilizando el tiempo de su vocero, vamos a otorgarle tiempo adicional, pero por favor sea breve porque todavía falta con los 5 minutos restantes el congresista Dangmer. Presidente, señalando lo siguiente. De más o menos, oficialmente se ha dicho hoy día por el ministro que hay 580 más o menos intervenciones, acciones que se han ejecutado. Nosotros teníamos la información que eran alrededor de 510. No vamos a discutir si son 580 o 510. De esas 580 o 510, 487, señor presidente, ya tienen indicios de irregularidades. ¿Qué ocurre, señor presidente? La función controladora no funciona. Yo le aseguro, señor presidente, que si no cambiamos de un modelo económico y no aceptamos la necesidad de la planificación y fortalecer la función controladora del Estado, de aquí a un año, señor presidente, en septiembre del 2019, cuando el presidente del Consejo de Ministros venga por obligación legal a darnos el informe de cómo avanza la reconstrucción, solo va a haber dos variaciones, señor presidente. Ya no serán 320 millones ejecutados, serán tal vez 640 o 960. Para que culmine, por favor. Va a ser, señor presidente, una cuestión absolutamente cantada. Y otra diferencia que va a haber con el informe de hoy día, con todo respeto al presidente del Consejo de Ministros, ingeniero César Oñaga, con el cual tengo mucho respeto, va a ser los escándalos de corrupción. Esas son las únicas dos diferencias. Podríamos ahorrarnos otra venida dentro de un año, porque, señor presidente, más allá de las personas, es el modelo económico establecido en esta Constitución que impide que el Estado sea eficiente, que impide que no haya planificación, que no haya función controladora y promueve la corrupción, señor presidente. El próximo año vamos a tener al presidente del Consejo de Ministros informándonos lo mismo, ejecutando solo el 6%, señor presidente, con un rotundo fracaso. Señor presidente, nosotros como Nuevo Perú reiteramos que debe cambiar esta Constitución proclive a la corrupción y a la ineficiencia estatal, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene la palabra por los 5 minutos restantes el congresista Manuel Dangmer. Señor presidente, señor primer ministro, señores congresistas, hay un problema de fondo en el informe del primer ministro, que es un problema que deriva de la manera como se está tratando el tema de la reconstrucción. Se está planteando una reconstrucción en toda la costa norte por problemas de efecto de las lluvias, obviando, olvidando, escondiendo que el problema de Piura no es igual al resto de la costa norte. En Piura llueve catastróficamente desde hace varios siglos. No es que ha empezado a llover, es un fenómeno estructural de siglos y de siglos. Y no se puede aplicar una política de reconstrucción en Piura igual a los otros lugares del país. Aquí se ha hecho una suma de inversiones de varios lugares, lo cual está bien, pero es un error conceptual y de política pública identificar los procesos. En Piura hay una exigencia de la población del Piura que nosotros sintetizamos conjuntamente con los especialistas en Piura y presentamos un proyecto de ley para que sea una autoridad autónoma con los propios piuranos, que son los que mejor conocen, que tienen estudios de hace varios años, que tienen propuestas. Me parece bien que se haya asignado un recurso, que lo manejen los piuranos y que sea controlado por la Contraloría y por el Gobierno Central. Ya tendríamos a estas alturas el diseño de qué se va a hacer. ¿Cómo es posible, señor presidente, que no nos traigan una salida al mar? Uno de los problemas clave de la cuenca del Piura es que no hay salida al mar. Llueve, viene por la costa y vienen las inundaciones. Y sobre eso no se dice nada. ¿Cómo es posible que se avance poquito en Poechos para hacer reservorios de agua? El problema en Piura es que en la parte alta llueve mucho, no se mantienen los reservorios adecuados, viene el agua
llega hasta la costa y arrasa con todo. Ese problema estructural no se está resolviendo, no está planteado que se resuelva. En el proyecto de ley que ya presentamos al Congreso vamos a pedirle al presidente del Consejo de Ministros, ya que hasta ahora no lo han tratado, que lo incorporen en la ley de presupuesto. Porque este proyecto tiene el acuerdo del conjunto de las instituciones que lo reclaman, que lo exigen, que existe una autoridad autónoma con presupuesto para la elaboración del plan y para la ejecución respectiva. Piura tiene que ser diferenciado del resto de lugares del país por obvias razones. No lleva igual con las mismas cuestiones catastróficas de condiciones ambientales de Trujillo para acá. Llueve también fuerte y hay momentos serios, pero no iguales. No se puede aplicar la misma política. Primera propuesta concreta que hacemos, señor presidente, es esa. Y segunda, que tiene que empezarse de una vez, que lo mejor es que de una vez se constituya esa comisión, más allá que se vaya a incorporar en la ley de presupuesto, porque si no, no sabemos bien qué va a pasar. Se anunciaba ahora que en los próximos meses podía haber un problema serio en Piura, que se anunciaban las posibilidades de lluvias, y todo el mundo estaba muy nervioso. Gracias a la naturaleza no ha ocurrido un desastre, esperamos que no ocurra. Pero aquí, para efectos de la presentación del Consejo de Ministros, han sumado igual todos los departamentos, no hacen un análisis de qué está ocurriendo, y está lo mismo, Piura, Lima, Ica, es lo mismo. No, señor presidente, hay problemas serios que tienen que ser enfrentados desde ahora, no el próximo año o de aquí a 3 años, desde ahora. Y si no se hace, va a haber inmensa responsabilidad política de quien no lo quiera hacer, de quien trata de detener que eso se haga. Hemos advertido en la oportunidad anterior, lo ha advertido todo el pueblo de Piura, todas las asociaciones de Piura, colegios de ingenieros, municipalidades, gobierno regional, empresarios, agricultores, todos. Inclusive la Contraloría ha dicho, ha habido mucho robo, ahí han pasado, al limpiar el cauce del río, han pasado la arena de la tierra de un lado para el otro, y eso están contabilizando como reconstrucción. Hay serios problemas de irregularidades detectadas que no han sido sancionados. Bueno, todo eso tiene que ser enfrentado y tiene que tomarse una decisión desde ahora. Esto es, debería inmediatamente el presidente del Consejo de Ministros conformar una autoridad autónoma y darle las facultades, pidiéndolas al Congreso, para que esa autoridad autónoma tenga el presupuesto correspondiente para que se haga la reconstrucción, para que se prevea los estudios y las políticas. Y ahí en las políticas, ciertamente que hay problemas. En Poechos hay el interés de alguna empresa privada de convertirlo en una fuente de generación eléctrica. Y quieren que el Estado le dé la plata para hacer una central hidroeléctrica y después cobrar las tarifas eléctricas que quiera. Eso es posible. El Estado va a permitir un negociazo de esa naturaleza. Además, afectaría las propias condiciones del reservorio del Poechos. El reservorio del Poechos es un reservorio para mantener el agua, para canalizar adecuadamente las condiciones de lluvias, para evitar que haya estas avenidas inmensas. Ese reservorio de Poechos tiene que ser manejado por una autoridad pública y tiene que ser manejado en función del riego agrícola del conjunto de Piura y del abastecimiento de agua al conjunto de la población. Sobre esa base vienen otros usos posibles que tendrán que ser estudiados técnicamente de manera clara, no por interés crematístico y de rentabilidad de algunos que quieran sacar plata de la pobreza o de la crisis. Tiempo adicional. Para terminar, nos parece que el debate puede derivar en una información mayor o menor de cuánto se ha hecho. Y está bien lo que se ha hecho, falta mayor control, falta descentralización y falta más recursos. Pero lo que está faltando estructuralmente, el vacío fundamental, es que este debate sobre el tema de la reconstrucción tenía como eje Piura, tenía como eje el fenómeno del Niño, tenía como eje la recurrencia de ese fenómeno del Niño con condiciones catastróficas para Piura y para el resto del país. Y sobre eso no hay solución hasta la fecha. No se dice nada serio sobre el punto. Por eso insistimos, tiene que plantearse con claridad una comisión autónoma, con instituciones de Piura, con todas las instituciones representativas ahí, con los recursos, con el proyecto que tiene de base para hacerlo y con la plata correspondiente para que se pueda empezar a realizar. Gracias, congresista Manuel Dagner. Señor relator, tenemos una moción de saludo. Moción de saludo de la congresista Pariana Tarqui. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo a todas las mujeres indígenas del Perú al conmemorarse el 5 de septiembre el Día Internacional de la Mujer Indígena, haciendo extensivo el saludo a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, a la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, al Programa Mujer Indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, a la Asociación de Artesanos Shipibos residentes en Lima y al Centro de Culturas Indígenas del Perú.
No habiendo solicitado el uso de la palabra el portavoz de la célula parlamentaria aprista, tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Acción Popular, el congresista Edmundo del Águila. No se encuentra en la sala. Iniciamos. Acaba de llegar. Tiene la palabra el congresista Edmundo del Águila. Muchas gracias, señor presidente. No acabo de llegar, acabo de regresar, cosa que es distinto. Quisiera agradecer primero la oportunidad que nos brinda el primer ministro de poder acercarse a este hemiciclo y poder dar respuesta a una inquietud que el día de hoy no debería ser tal, sino por el contrario. Creo yo que más que un informe de justificación o de planeamiento, debería darse un informe de resultados. Lamentablemente ha pasado el tiempo y la Comisión y la Reconstrucción no ha funcionado. El Perú y los departamentos afectados así lo percibimos, y eso indudablemente que no ayuda al buen funcionamiento de la economía, porque afecta, como bien lo he explicado, a muchos sectores de la economía y prácticamente a la comunidad en general. Permítame, para la gente que yo sé que no está en el Congreso, pero que nos vea a través de la televisión, poder meterse en el tema, hacer un resumen de los datos que son resaltantes. Hoy el primer ministro ha expuesto a detalle en cada departamento cuáles son las situaciones, casi en forma numérica, pero lo que quisiera hacer es un resumen para poder entender la magnitud del problema. Después del Niño hubieron 285.000 damnificados, es decir, el 1% de la población se vio afectada por el fenómeno del Niño. Hubieron 1.5 millones de afectados, es decir, el 5% de la población. Hubieron 63.000 viviendas afectadas, 354 colegios destruidos y 3.200 afectados, 64 centros de salud prácticamente inservibles, ¿no? Y lo más importante y resaltante, este dato es muy llamativo, el 45% de los distritos a nivel nacional se vieron de alguna manera afectados. En Lima, ¿qué es lo que pasó en Lima? 16.000 damnificados, 41.000 afectados y 17 fallecidos. Y acá hay un dato que es resaltante también, hubieron 139 puentes prácticamente colapsados, el mayor número de puentes colapsados en todo el país. Ante eso nos preguntamos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la medida que debería tomar esta comisión? Primero, para poder darle solución a un problema hay que tener algo que es sumamente importante, que hoy en día lo tenemos, que es dinero. Habían 25.000 millones de soles para poder encaminar la solución a este gran problema. Lamentablemente, el día de hoy vemos que ese dinero parece, no es que no haya sido suficiente en términos cuantitativos, sino parece como aquella persona que de un momento a otro recibe dinero y no sabe qué hacer con el dinero. Y particularmente yo tengo una teoría. La primera es una teoría que no ha habido gestión en este tema de la reconstrucción. Hemos escuchado al primer ministro, dar un montón de datos, pero yo no veo un norte en esos datos. Es decir, no hay una política de reconstrucción. Si nos remitimos a la reconstrucción propiamente dicha, la que se da dentro del sector civil o del sector construcción en el país, manejamos dos indicadores. Uno que es la inversión financiera y el otro que es el avance físico. Sería bueno saber cuánto es lo que se ha invertido hasta ahora y cuánto se ha avanzado. Y si la diferencia corresponde tanto en la parte financiera como lo que queda por hacer en la parte física. El otro punto es efectivamente, como lo han dicho acá, el Congreso, haciendo un esfuerzo, le dio todas las facultades al gobierno central para poder legislar en función a esta reconstrucción. Lamentablemente, esta legislación no se vio favorecida por las medidas que debió tomar el gobierno central. No han reglamentado el tema de la legislación o de las facilidades que le dimos, y con esto indudablemente que entorpece todo el proceso de reconstrucción. Quisiera remitirme a Lima Metropolitana, que es la jurisdicción a la cual yo pertenezco, y parece mentira que estando a 20 kilómetros de la Plaza Mayor, es decir, de Palacio de Gobierno, Lima Metropolitana y básicamente un distrito que es el distrito de Lurigancho, Chosica, se vea aún afectado. Yo tengo acá datos estadísticos y claros, que no sé si lo tendrán en la reconstrucción,
Pero, por ejemplo, en el centro poblado menor Santa María de Huachipa, hay exactamente 13 vías internas que el día de hoy ni siquiera tienen un inicio para desarrollar el expediente. Es decir, si el día de mañana el Ministerio de Vivienda, que es el responsable de hacer estas vías, solicitara el dinero a la reconstrucción con cambios, recién el próximo año se podría estar empezando la obra. Y fíjese, estamos a 20 kilómetros de Santa María de Huachipa y llevamos más de 12 meses, pero sin embargo aún no se ha licitado para poder darle solución a las 17 vías internas que tiene Santa María de Huachipa. Otro caso, en el mismo Santa María de Huachipa, hay 3 vías principales que ya no dependen del distrito, sino dependen de la Municipalidad de Lima, como es la calle Tokio, la avenida Los Cisnes y la Quinta Avenida. Están en proceso intermedio, es decir, se han licitado algunos expedientes, pero aún no se avanza, no hay el desarrollo o el desembolso del dinero para poder ejecutar la obra. Otro tema, ahí mismo en Santa María de Huachipa, el famoso río Guaycoloro, que desemboca en el río Rímac. Se ha hecho los muros de contención con roca al volteo. Eso, señor, es parchar la enfermedad temporalmente, darle una solución coyuntural. Si mañana más tarde se presente el niño nuevamente, téngalo por seguro que ese muro de contención no va a resistir. Lo que queremos y pedimos es que sea un muro permanente, de tal forma que pueda ser duradera en los próximos niños que necesariamente van a venir. En el mismo distrito de Huachipa y en Santa María, perdón, en el mismo distrito de Lurigancho y en el mismo centro poblado menor de Santa María de Huachipa, hay 3 puentes, 2 de ellos colapsaron, uno está por colapsar, pero sin embargo esos puentes aún no le han dado solución. Me gustaría pasar un video, que es un video pequeño, en el cual nos va a graficar y visualizar el ejemplo claro de los 3 puentes en Santa María de Huachipa. Se autoriza la visualización del video. Ahí un pedazo de fierro del puente se está hundiendo y la Municipalidad de Lima ha venido a darle mantenimiento a este espacio acá en Puente Bailey. Estamos apoyando acá para acelerar el tráfico, el tránsito. Este puente ya ha sufrido pues el golpe en el desborde del río Guaycoloro el año pasado. Este puente está debilitado, no puede resistir tanto tonelaje. Sin embargo, pues están dejando pasar acá la policía, dejando pasar tránsito pesado. En cualquier momento puede colapsar este puente Guaycoloro. Por eso exigimos que la población pide de pronto el Ministerio de Transportes, pues, y la Municipalidad de Lima arreglen una vez el puente breve. Está ocasionando que todos los vehículos pasen por ese puente que está un poco dañado por el desborde del río Guaycoloro del año pasado. Hay una parada de 3 días que no reparen el puente de Baile, sino un peligro vehicular y un caos. La gente ya puede estar en sus labores por este tráfico que está ocurriendo estos días. Ya son 3 días que se comunicó el Ministerio de Transportes, ahora no arreglan este puente de Baile. Gracias, señor presidente. Esa foto es del 16 de marzo del año pasado, en el cual yo asistí a conversar con el alcalde del Centro Poblado Menor, el señor Rogelio Ruiz, y de un momento a otro también nos visitó el que era presidente en ese momento, el señor Pedro Pablo Kuczynski, y el que era ministro de Transportes, hoy en día presidente, Martín Vizcarra. 16 de marzo del año pasado, un puente Bailey que fue creado para ser un puente momentáneo y como ustedes ven ya sufrió imperfecciones. Hasta ahora
a 20 kilómetros de la Plaza Mayor no se logra instalar un puente definitivo. Entonces yo me hago la pregunta, si a 20 kilómetros de Lima no logran instalar un puente definitivo, donde tuvo la presencia de 2 presidentes, hoy en día, ¿cómo estará al interior del país? Chosica, ya no el centro poblado Santa María, sino Chosica en sí, es una parte del distrito del Lurigancho Chosica que... Tiempo adicional. Gracias, señor presidente. Voy a tomar tiempo en la bancada, señor presidente. Así que, por favor, que me permitan seguir nomás. Chosica tiene 13 quebradas. Esas 13 quebradas caen directamente al río Rímac. Cuando hay lluvias en la sierra, esas 13 quebradas indudablemente que tienen mayor caudal. Y toda esa agua va a desembocar al río Rímac. Pero antes de desembocar al río Rímac, pasan por la ciudad de Chosica. En teoría, el gran objetivo y propósito que tenía esta reconstrucción con cambios era reubicar a todos aquellos ciudadanos que viven a las riberas de esas quebradas, o en muchos casos han invadido las quebradas. Lamentablemente, al día de hoy no hay un plan de reubicación, no hay un terreno cerca, medianamente cerca o distante, que le permita al ciudadano chosicano poder reubicarse y tener una vida segura. Adicionalmente a eso, la municipalidad de Chosica empezó con la construcción de los muros de contención para el río Rímac. Lamentablemente entró una institución como la ANA a querer fiscalizar y normar después de 50 años, exigiéndoles medidas que hasta ese momento no las tenían. Pero lo curioso de todo esto es que la ANA exige a la municipalidad lo que no le exige a una empresa como Cerro Vías en Chaclacayo, donde le permite o le da concesiones que no le da a la municipalidad. Yo quisiera hacer un comentario al señor primer ministro y al señor... Señor congresista, solamente para hacerle la precisión, su grupo parlamentario tenía asignado 13 minutos que estaban consignados para el congresista Lescano. Entonces, a cuenta del tiempo del congresista Lescano, les vamos a dar 2 minutos más. Gracias, señor presidente. Se lo comuniqué hace un momento. Pero quería comunicarle yo al señor primer ministro, que hay casos de éxitos en el país. Hay casos en los cuales la reconstrucción sí ha funcionado. Y permítame nombrarles 2 de ellos. Yo creo que siempre hacer una mirada al pasado, recogiendo las cosas positivas y buenas, va a ayudar a poder enmendar el camino equivocado que hoy en día tenemos. Yo no soy partícipe del gobierno militar del 68 al 80, pero hay que reconocer que cuando se dio este terremoto de alta magnitud en los años 70, a cargo de la institución que se encargaba de reconstruir toda la parte norte del país en el departamento de Ancash, el ingeniero Agurto, y lo hicieron en forma eficiente y en forma célere. Esa es la manera como uno debe de actuar. Y permítame hacer una pequeña corrección al primer ministro cuando habla que dice que desde el 83 en adelante no ha habido planificación después de los fenómenos del Niño. Yo solamente quisiera mencionar 2 cosas. Después del fenómeno del 83, la vía entre Piura y Tumbes quedó totalmente devastada, destruida, inutilizable, intransitable. Antes de los 24 meses, el presidente Belaúnde estaba inaugurando una nueva vía entre Tumbes y Piura. 284 kilómetros de nueva vía asfaltada. En Sullana, los que son de Piura podrán dar fe. En Sullana existe una calle, una famosa calle que se llama Calle Avenida Canal, que durante las épocas de lluvia funciona como canal y durante las épocas de no lluvia funciona como avenida o como calle. Eso se hizo, señor primer ministro, después del fenómeno del Niño del año 83. Entonces, sí ha habido casos de éxitos, sí ha habido planificación. Lo que queremos es que haya una gestión eficiente y si desean, creo yo, ya tomando una experiencia más cercana y exitosa, no relacionada con... Para que concluya, por favor. No relacionada con fenómenos naturales, pero sí con casos de éxitos de gestión, podría mencionar la organización de los Juegos Panamericanos. Cuando entramos acá todos, el primer día, el 28 de julio del 2016, el tema
de coyuntura eran los Panamericanos y cómo llegar al 2019 con los Panamericanos bien organizados. Hoy en día nadie habla de los Panamericanos. ¿Y saben por qué? Porque la gestión que hoy en día asumió el reto de llevar a cabo los Panamericanos lo está haciendo bien. Está llevando en concordancia esos dos ratios que le indiqué, la inversión financiera contra la obra ejecutada. Esperemos que de acá a unos meses, señor usted primer ministro y ministros que hoy en día acuden al Congreso, vengan a decir que la reconstrucción ha sido finalizada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Águila. Estuvo pendiente la participación del portavoz de la bancada de Alianza para el Progreso. Tiene la palabra por 10 minutos el congresista César Vázquez.